Vamos a trabajar con la pieza de laboratorio. Recuerden que vamos a trabajar con dos piezas en esta primera parte, con el elemento cortante que refiere a una herramienta que se utiliza en el taller, que es el martillo. Para realizar esta actividad nosotros vamos a hacerla en dos partes. En esta primera parte vamos a trabajar con las vistas y en la segunda parte con la perspectiva isométrica. Para trabajar con las vistas tenemos que previamente preparar nuestra hoja y vamos a trabajar en esta primera mitad con las vistas. Los recuadros correspondientes a las vistas son la vista frontal, que tiene 68 milímetros de longitud por 100 milímetros de altura. La vista lateral izquierda, que tiene 100 milímetros de altura y 10 milímetros de profundidad. Y la vista superior, que tiene aquí 68 milímetros de longitud y 10 milímetros de profundidad. Con esos recuadros listos podemos empezar a leer y trabajar en las vistas de esta pieza. En este caso vamos a ver que tiene toda esta parte del elemento cortante y por último aquí lo que es el refuerzo para darle estructura, un refuerzo estructural. Las letras en este caso nosotros no lo vamos a hacer porque ya es más complejo, pero en el modelo de impresión 3D están. Vamos a empezar a marcar el contorno de la figura. Fíjense que el contorno de la figura tiene determinadas medidas y luego un espesor de 1 milímetro. Toda esta información la obtenemos a través de leer el plano y las cotas. Vamos a empezar primero entonces marcando aquí tenemos primero 74 milímetros y la segunda parte a 26. Entonces vamos a hacer una línea a 74 milímetros sobre esta. Marcamos acá los 74 milímetros y podemos empezar a trabajar en esta parte superior. Nos dice que tiene en total 68 milímetros, que está aquí, que tenemos aquí este segmento de 14 milímetros que lo vamos a dibujar acá, y que esta línea tiene una longitud de 48 milímetros. Entonces vamos a medir 48 milímetros y aquí $14 milímetros. Una vez que tenemos este punto 14 milímetros y este 48, fíjense que estamos viendo desde acá 48 y desde acá 14, los vamos a unir. Y vamos a remarcar ese perfil. Y a continuación vamos a hacer lo que es la parte de abajo. Para la parte de abajo la información que nosotros tenemos es que tiene 26 milímetros aquí y que desde acá hasta acá hay 14 milímetros. Entonces vamos a medir
14 milímetros. Marcamos. Y vamos a bajar hasta el final de nuestro recuadro, que es la altura total de esa pieza. Y remarcamos aquí. Sabemos que esto tiene 26 milímetros, entonces medimos 26 milímetros, marcamos, hacemos otra línea y por último vamos a remarcar el contorno que nos queda. Así nos queda nuestra figura y tenemos que ahora marcar ese milímetro que es de espesor. Entonces a cada una de estas líneas vamos a dibujarlas hacia adentro a 1 milímetro de distancia de la que estábamos trabajando. ¿Cómo hacemos eso? Medimos 1 milímetro y realizamos de vuelta todo el contorno. Una vez que tenemos todo el contorno, vamos a realizar lo que es este refuerzo estructural. Lo van a ver a mejor en esta vista. Este refuerzo estructural, para marcarlo, vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a marcar estos 14 milímetros a la mitad de 26. 26 dividido 2 es 13, o sea que acá abajito de los 26 que teníamos, fíjense que mido acá abajo, vamos a marcar 13 y vamos a hacer una línea fina, suave. A partir de ahí vamos a medir 14 milímetros, o sea que va a ser 7 milímetros para un lado y 7 milímetros para el otro. Marcamos nuevamente. Y ahora empezamos a ver dónde están estos refuerzos que van horizontalmente. Nos dice que desde esta tenemos 35 milímetros, marcamos 8, 36, 8 y lo que resta. Entonces, desde aquí, ¿sí? Fíjense que estamos marcando de esta segunda línea, marcamos 35 milímetros. Marcamos suavemente con la paralela. Después medimos 8 milímetros. Perdón. 8 milímetros ahí. Marcamos una línea suave. Otra a 36 y otra a 8 milímetros. Entonces, hemos marcado
desde aquí 35 milímetros, 8 milímetros, 36 milímetros, 8 milímetros y lo que resta. Entonces solo nos queda remarcar ese refuerzo. Ayúdense con las líneas guía con las que estuvieron trabajando. Y así tenemos nuestra vista frontal. Para la vista superior, recuerden que tenemos la pieza y la vemos desde arriba. Entonces vamos a ayudarnos con lo que hemos realizado en la vista frontal. Vamos a marcar aquí todo ese recuadro, porque cuando nosotros lo vemos a la pieza desde arriba, eso es lo que vamos a ver, un recuadro, que aquí lo estamos remarcando. Y si lo vemos desde arriba, vamos a ver solo esta línea, todo lo demás no. En realidad se ve, pero se ve oculto, pero no es tema de esta actividad. Entonces esta línea, que es la que está ubicada ahí, es ese punto, lo vamos a trasladar aquí para indicar la vista superior. Y en el caso de la vista lateral izquierda, nuevamente vamos a remarcar lo que es el contorno de la pieza. Y si nosotros estamos viendo la pieza desde aquí, giramos hacia la izquierda, vamos a ver esta parte. Esa línea es este punto, lo trasladamos a la vista lateral izquierda. Allí. Y este punto lo trasladamos a la vista lateral izquierda acá. Una vez que tenemos las vistas de un objeto, es importante representar o dibujar las cotas. Las cotas, en este caso, van a ser las medidas de la pieza y todas las especificaciones que nos ayuden a fabricarla. Entonces vamos a empezar a trabajar con las cotas. Dejamos acá 20 milímetros entre cada una de las vistas para poder trabajar con mayor holgura en el tema de las cotas. Lo primero que vamos a hacer es ver esta pieza. La vista frontal es la que tiene mayor información, y la vista superior y la vista lateral izquierda nos va a poder ayudar a ver, por ejemplo, el alto total, la longitud y el espesor o la profundidad. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Vamos a acotar la altura total. Lo vamos a hacer aquí en la vista lateral izquierda. Entonces nosotros ya habíamos trabajado con líneas guía y los elementos de las cotas son los siguientes. Tenemos desde el punto o la distancia que nosotros queremos medir, tenemos que dibujar líneas guías, que son las que ya tenemos dibujadas. Esas son las líneas auxiliares de cota. Vamos a hacer una línea, la línea de cota, ¿sí? Desde esas líneas guía hasta esas líneas guía,
Y allí vamos a dibujar la flecha de cota. La flecha de cota es una flecha ennegrecida y fíjense que es una flecha fina proporcionada. Y el número, o sea el valor de esa cota va a ser 100 porque es la altura total. Y lo vamos a colocar al número centrado encima de la línea con letra técnica. Vamos a realizar el mismo procedimiento para indicar el espesor. Para apreciar el espesor o la profundidad, utilizamos acá las líneas guías, marcamos lo que va a ser la línea de cota y en este caso, para que nos quede mejor, las flechas van a apuntar hacia adentro la línea de cota va a sobresalir un poco en estos extremos y sobre este segmento agregamos el valor que es de 10 milímetros. Vamos a realizar lo mismo aquí para informar la longitud, ¿sí? Nos guiamos con las líneas auxiliares, bajamos, hacemos los extremos de la flecha, marcamos un poquito más con más de presión la línea de cota y allí acotamos, que en este caso tiene una longitud total de 68 milímetros. A continuación vamos a trabajar con la vista frontal. En la vista frontal tenemos que dar toda la información que sea suficiente para que esta pieza sea fabricada. Vamos entonces a empezar. Vamos a marcar sobre este lado lo que son estas dos dimensiones de 74 y 26, ¿sí? Entonces de nuevo una línea y vamos a ver, desde este punto hasta aquí tenemos 76, entonces nos guiamos con las líneas auxiliares, allí hacemos la flecha hasta donde estamos midiendo, remarcamos la línea de cota en sí y ahí indicamos que son 74 milímetros y realizamos lo mismo acá con los 26. A continuación vamos a marcar estas cotas. Acá tenemos 14 milímetros y 68, entonces desde este punto sacamos las líneas auxiliares, ¿sí? Marcamos la línea de cota y de nuevo primero la flecha, remarcamos la línea de cota y acotamos acá 48 y 14 milímetros. Fíjense que no es necesario medir esto
porque si nosotros hacemos la construcción geométrica, luego unimos los puntos y lo tenemos por completo. Otra información importante para poder saber acá es, por ejemplo, esta distancia. Entonces, ya tenemos acá las líneas. Marcamos la línea de cota, la flecha. Y fíjense, nosotros sabemos que el total de la longitud es 68, menos los 26 milímetros, menos los 14 milímetros que tenemos acá, nos va a dar 28. Entonces, aquí marcamos 28 milímetros. ¿Es necesario marcar esta cota de 14 milímetros? No, porque estaríamos sobreacotando. Si lo podemos calcular haciendo ese cálculo que nosotros hicimos recién, no es necesario poner esa cota de 14, si no estaríamos sobreacotando, poniendo demasiada información. Y por último nos queda acotar todo lo que es el refuerzo, ¿sí? Entonces, para el refuerzo, primero vamos a acotar el ancho que tiene aquí, que es de 14 milímetros. Fíjense que esas líneas que nosotros utilizamos para la construcción nos sirven como líneas auxiliares para la construcción de la cota. Allí marcamos $14 milímetros. Y es importante que marquemos el espesor, lo vamos a marcar así. Hacemos una línea, las flechas enfrentadas para indicar que estamos por acotar el espesor. Ya allí hacia uno de los lados ponemos 1. No hace falta poner milímetros porque se sobreentiende que estamos trabajando en milímetros. Y de esta forma podemos empezar a realizar la acotación de la parte interior. Para realizar esta acotación de la parte interna, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Nosotros todas las líneas verticales sabemos la longitud, digamos, porque tenemos las otras cotas que hemos hecho. Lo que nos faltaría para poder entender esta pieza son todas las cotas verticales, es decir, cuánto mide cada uno de estos segmentos en su longitud. Entonces vamos a aprovechar esta línea que habíamos utilizado la mitad, ¿sí? Como va a ser nuestra línea de cota, y vamos a acotar hasta aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos acotado esta longitud y todas estas longitudes, estas queda ya asumidas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por este sector que me dice que tiene 11, y nosotros acá, como ya les había dicho, tenemos las líneas auxiliares, por eso es importante que no las borren. Marcamos ese segmento y ahí marcamos 11. El próximo segmento va a ser de 8. Desde este lugar hasta aquí
tenemos 36 milímetros. Y por último, un segmento de 8 milímetros. No hace falta cortar esta parte porque sabemos, con toda esta cota sumada más la altura total, sabemos esa altura. Y así completamos la información de esta pieza. Por último, tenemos que hacer en la vista lateral izquierda un detalle que es línea oculta a 1 milímetro, y la línea oculta se trabaja de esta forma: trazos línea de trazos. Tenemos que realizar lo mismo en la vista superior, y eso nos ayuda a indicar este espesor que nosotros tenemos del refuerzo. Y es allí donde tenemos que hacer la cota para indicar que esto tiene 1 milímetro de espesor. Ahora sí, la información de la pieza está completa.